Buen día, el día de hoy nos acompaña la doctora Yarina Moroso, quien es la líder del Grupo de Investigaciones de Informática Jurídica en el Centro de Gobierno Electrónico de la Universidad de las Ciencias Informáticas, cuya sede es La Habana, Cuba. La profesora Moroso se ha destacado por ser experta y realizar investigaciones en temas de derecho y tecnología, especialmente protección de datos, uso de la información, sistemas, seguridad informática. Agradecemos mucho la presencia de la doctora el día de hoy en la División de Estudios Jurídicos y bueno, pues estamos reunidas para conversar un poco sobre un tema que es de actualidad, que tiene que ver con la protección de datos en los sistemas de inteligencia artificial. Aquí hay varios elementos que se asoman, no solo normativos, incluso un poco de organización económica y de cómo estos servicios han sido plasmados en casi todos los ámbitos de los Estados-nación. Bienvenidas a la sesión de hoy, espero que disfruten esta breve charla en la que conversaremos de los puntos más relevantes. Profesora Moroso, bienvenida entonces a la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Bueno, es un placer estar acá. Agradezco a mi colega, compañera de muchos años en estos temas, la doctora Olivia, por permitirme estar acá y por compartir ya anteriormente con otros profesores y colegas también de acá del CIDE. Hablar aquí en el CIDE, en un lugar de tanto prestigio, sobre este tema, que es además un tema que nos ocupa a la comunidad internacional de juristas y también de especialistas en tecnología, puesto que lo primero que quiero resaltar es que cualquier solución que vayamos a darle a estos temas en el sentido de establecer un ordenamiento en el modo de proceder, parte de una conciencia básica y asumida de trabajar con una visión multidisciplinar. En el sentido de que el manejo de sistemas de alta complejidad, como son los temas relativos a la inteligencia artificial, el asunto fundamental está en entender, sobre todo desde un basamento ético, de lo que es posible y necesario realizar en función del desarrollo humano integral. La tecnología, sabemos, se puede hacer casi cualquier cosa. El límite está justamente en qué es conveniente para la humanidad utilizar ese desarrollo tecnológico. Y ese, para mí, es un principio basal de cómo enfrentar el desarrollo de lo que hoy se llama inteligencia artificial, pero sabemos que existe toda una estructura de pensamiento profundo, de computación multinivel, de elementos relativos a los más amplios desarrollos de tecnología disruptiva y que se van haciendo presentes cada vez en nuestro entorno social. Y en este sentido, pues viene el punto radical también de conexión con el tema de la protección de datos, pues sabemos que básicamente un sistema con capacidad de hacer análisis inductivos y deductivos utiliza datos. Y buena parte de esos datos, pues precisamente son datos personales. Y dentro de los datos personales, pues por supuesto los datos altamente sensibles y toda la diversidad que pueda tener. Por eso es tan importante prever desde el primer momento el tema en relación inteligencia artificial y datos personales, que vuelve a estar también en el centro de la toma de decisión y conducta ética el asunto de qué hacer con esos datos, cómo preservarlos, y algo que ya comienza a ser un tema cotidiano, que es el cómo eliminar los sesgos en el uso de este tipo de tecnología, que sabemos que son propensas a que puedan utilizarse con sesgo. Entonces, ahí entramos en un tema de dónde se toman los datos, cuál es el procedimiento de utilización de los datos, qué tratamiento se le dan a esos datos, y estoy hablando en términos de siempre, como principio, trabajar con datos anónimos. Ese tiene que ser
un principio que incluso está recogido entre las normas que como documento de consenso logró recientemente la UNESCO y en el que tuvimos oportunidad de participar a nivel de consulta de expertos. Es decir, ese es un principio ya adoptado, trabajar con datos anónimos. Y en el sentido, junto con esto, pues entonces hay que empezar a gestar y a consolidar los derechos de corresponsabilidad. Yo pienso que es momento de ir superando la preocupación en el uso de este tipo de tecnología por la ocupación. Es decir, la vida nos supera constantemente el desarrollo tecnológico. Y es importante entonces desarrollar a la par, más que discusiones de quién es el responsable de, sino entender de que existe una evolución también en el sentido de la responsabilidad y en mi criterio en un desarrollo fundamental con respecto a la corresponsabilidad. Y esto va desde el diseño del sistema. Y, por supuesto, tiene que quedar bien documentado, es decir, cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales, cuáles son las fuentes en las que se nutre el uso y captación de datos, cuáles son los procedimientos de tratamiento de esos datos, cuáles son las reglas que motivan el análisis de las inferencias y del funcionamiento del sistema. Tiene que hacerse todo tipo de pruebas, no podemos, hay que lograr un grado de especialización con respecto a las pruebas, en el sentido de cuáles son los casos de uso que van a ser evaluados, es decir, en qué condiciones se hacen las pruebas. Pienso que hay que entender pruebas en un entorno controlado, pero hay que también hacer pruebas en un entorno real. Y hasta que no se pruebe, incluso en términos de tiempo, hay pruebas que se pueden hacer porque los procesos terminan en un determinado periodo de tiempo, pero hay pruebas que requerirán que los procesos cumplan completamente su ciclo. Y hasta tanto no se realicen esas pruebas, pues habrá que entonces incorporar al valor de realización del sistema estos términos de prueba. Pero esto es lo que nos puede garantizar realmente un entorno de delimitación de las corresponsabilidades y de la delimitación y de las reglas de confianza en el uso y desarrollo extensivo de estas tecnologías. Es decir, no hay duda que nos pueden ayudar, pero tampoco no hay duda de que nos pueden servir para discriminar, para generar determinados procesos de sentimiento, para incidir en todo el tema de la ingeniería social, y los antecedentes están precisamente en los mismos elementos básicos que dieron origen a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial en toda su dimensión, de pensamiento profundo, de computación multidimensional, de todos esos elementos, pero que su origen están en la piedra fundacional de la cibernética. Y creo que también este elemento de esta relación inteligencia artificial y protección de datos o tratamiento y uso de datos es un elemento sustancial de la sociocibernética. Entonces, en este sentido, también pienso que no podemos ignorar los elementos de uso a nivel social, también lo que implica para los estados. Creo que sí puede haber sesgo en la aplicación individual y por lo tanto estar colisionando con los derechos más elementales que conforman el catálogo de derechos fundamentales que nos asisten a todos ciudadanos. Creo que también es un elemento que puede colisionar con elementos de la soberanía
de los estados que no se pierde en el mundo cibernético ni en el ciberespacio, sino que lo que hace, como mismo sucede con la intimidad y con la privacidad, estar a un nivel diferente de realización, pero al que no podemos renunciar. Entonces, en este sentido, también están los elementos de corresponsabilidad desde el punto de vista del derecho internacional público y tendrá que incorporarse a la agenda de discusión en los elementos que hoy se están analizando desde esta perspectiva en los órganos que rectorean y conforman el Concierto de Naciones, es decir, Naciones Unidas. Ya la UNESCO dio un primer paso, un documento que realmente es poco conocido y debemos contribuir, y yo pienso que este entorno CIDE puede ser un espacio, gustosamente me sumaría a la divulgación de ese documento, que es sustancial y que lo debe conocer incluso el ciudadano común. Y hay que entonces también crear una suerte de cruzada académica para que las iniciativas con respecto a estos temas nazcan y se fructifiquen dentro de los entornos públicos de Naciones Unidas, y no como ha estado sucediendo hasta este momento, desde los emporios tecnológicos que han logrado encontrar los marcos normativos para que funcione la tecnología y no precisamente para hacer la vida humana en perspectiva de desarrollo social y económico. Es decir, mis datos soy yo, pero al mismo tiempo todos los que lo consumen y tienen el tratamiento tienen que sentirse en la responsabilidad del respeto más absoluto de lo que me asiste también en correspondencia con la dignidad humana. Yarina, muchísimas gracias por digamos, este contexto para las personas que conocen poco el tema. Yo tengo un poco de curiosidad sobre el documento que ha realizado la UNESCO como recomendaciones sobre el uso de inteligencia artificial. Sé que tienen un sitio web donde todos pueden consultar, incluso casos prácticos que ponen sobre la mesa los dilemas éticos, por ejemplo, con los vehículos autónomos. ¿Podrías conversar un poco de este tema de la UNESCO y cuál es el rol que ha jugado? ¿Por qué la UNESCO, Yarina? Uno pensaría de pronto que pudieran ser otros organismos internacionales. ¿Por qué surge este interés? No, yo creo que nació justo en la Agencia de Naciones Unidas que debía nacer, que como sabemos la UNESCO es la agencia que tiene todos los elementos de cultura, educación y ciencia. Y se convocó a un grupo de científicos, y aquí en este caso creo que se recupera la experiencia y buena experiencia desde el punto de vista de los análisis bioéticos que en su momento también la UNESCO promovió, y que se llegó luego de bastantes horas de intercambio fuerte de posiciones a un catálogo de posiciones realmente asumidas por todos los participantes. Es un documento de consenso, pero es un documento que marca pautas, sobre todo para la gestación de un pensamiento ético, para la consolidación de una norma técnica internacional, de que si bien nos asociamos al paradigma de protección, de privacidad y de protección en general por diseño, pues se le incorpore desde ya estos elementos del respeto también con una proyección de inteligencia artificial. Entonces yo creo que esos elementos están, y que el catálogo, por eso es tan importante que se conozca, que se comparta. Creo que debe ser asignatura imprescindible dentro de las aulas de ingeniería, pero igual tiene que ser asignatura imprescindible dentro de las aulas de derecho. Así es. Para conformar y consolidar nuestro catálogo, y tiene que ser también de conocimiento público más amplio, en tanto enriquece el catálogo de derechos digitales. Yarina, ¿cómo hacemos un poco para contrarrestar que el discurso y las decisiones sobre el desarrollo de inteligencia artificial se articulan desde las corporaciones? ¿Cómo colocamos a los estados como actores principales que puedan coordinar, pues, no solo
los campos de acción jurídicos, sino las políticas públicas que en su momento, por ejemplo, pudieran evitar o pudieran establecer candados para que no se materialice el derecho a la para que no se materialice, perdón, la discriminación, se salvaguarde el derecho a la no discriminación e incluso se eviten estos sesgos a la información, por ejemplo, con todo el tema de datos abiertos. ¿Cuál tendría que ser el rol? ¿Cómo llevamos este tema a la cancha del derecho público y del Estado-Nación? Bueno, yo creo que hay un ejercicio pendiente desde la cumbre de la Sociedad de la Información que se desarrolló en Ginebra en el año 2004, tengo entendido que fue, que quedó pendiente precisamente la adopción. Se discutieron dos cuestiones: el Fondo de Fomento Internacional para el fomento del desarrollo de tecnologías en los países menos favorecidos, y el tema de el uso y el gobierno de Internet. Fuimos a un segmento en Túnez donde no se resolvió. Incluso yo creo que asistieron menos por la misma razón de que Túnez era menos accesible llegar. Yo me recuerdo en la cumbre de la Sociedad de la Información, por ejemplo, participar con mucho agrado de el círculo donde se reunieron los países que venían con una tradición indígena, las minorías y los debates que se realizaban. Muchos no pudieron llegar a Túnez, por lo tanto se quedaron frustrados realmente los temas que quedaron pendientes. De más está decir que hasta el día de hoy no ha habido fondos para el desarrollo de los más favorecidos. Y la solución a la discrepancia de poder tener una articulación al participar de la gobernanza de Internet se tradujo en el Foro de Gobernanza de Internet, con el reconocimiento de que es un espacio para múltiples factores donde están reconocidos los estados, ¿no?, como participación. Sin embargo, yo pienso que ahí se sigue quedando mucho la ausencia, es decir, se siguen quedando a veces por parte de los estados sillas vacías. Y yo creo que si ese fue una suerte de realización de consenso internacional, de que en ese espacio podíamos acudir todos y tener una suerte de gobernanza real, porque sabemos que la gobernanza real va a ser el día que se abra la infraestructura. ¿Bien? Fíjense que en los foros de gobernanza todo se discute menos la infraestructura básica de Internet. Pero al menos en el espacio de concurrencia que hoy nos hemos dado todos, incluso en los niveles de nacional, territorial, es decir, local, a nivel de región, y el foro de gobernanza internacional. Eso es por una parte, dando respuesta a esa convocatoria que se nos hizo de la cumbre de la Sociedad de la Información. Sin embargo, yo sí soy partidaria de abrir espacios consolidados dentro del concierto de Naciones Unidas. Mientras las propias Naciones Unidas siga habiendo esto a través de sus agencias aisladamente, está sucediendo, reproduciéndose el mismo fenómeno. Claro. Entonces, yo sí creo que en la agenda global de Naciones Unidas, cuando se planifica el año, habrá que llevar el tema del desarrollo tecnológico armónico y soberano a un espacio de Naciones Unidas, y que se pueda discutir ahí, y que de ahí emanan realmente los acuerdos que obliguen a los países, porque también a veces en estos foros de gobernanza se dicen cosas muy importantes que serían útiles para nuestros países, pero como no tienen una relación de obligatoriedad ni tan siquiera para el conocimiento, pues se quedan solamente en esos espacios. Entonces, la forma de gestar realmente una manera de obtener un estatuto jurídico a nivel global que favorezca el desarrollo armónico en función del desarrollo humano y social, la vía debe ser el seno de Naciones Unidas.
Muchas gracias, Yarina. Y justo en esta parte del Fondo de Fomento para el desarrollo tecnológico de países menos favorecidos, creo que aquí se materializa justo uno de los desafíos principales para la región latinoamericana, que tiene que ver con el fenómeno de países periféricos, donde simplemente consumimos la tecnología que en otros sitios, en otras latitudes, es obsoleta. En este sentido, ¿cómo lograr llegar o cómo trazar una agenda de inteligencia artificial para América Latina, superando la obsolescencia tecnológica y programada a partir de este fenómeno de países periféricos? Bueno, yo creo que eso es sustancial. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga, es decir, no siempre realmente la cooperación ha sido beneficiosa para el desarrollo social. Bien, ese es un tema que incluso se ha discutido en el propio seno de Naciones Unidas. Yo creo que para la región hay una oportunidad en el contexto de la CELAC. Es decir, que es un concierto de nuestros países que nos hemos dado y que estamos haciendo agenda, y que este es el momento en el que se debe constituir también este espacio, a raíz de que todos nuestros países, por lo menos por la información, si no ya logrado en vocación, porque además es una acción imprescindible que hay que lograr, que son las agendas de transformación digital, pues sería también la oportunidad de un concierto de nuestras agendas de transformación digital, donde un tema que tiene que estar presente es el tema de la inteligencia artificial en función de, insisto, desarrollo económico y social. Y entonces yo veo con muy buenos ojos la CELAC para ese espacio. Y además porque la CELAC adoptó un acuerdo que somos una zona de paz. Y entonces, ¿para qué? Si no para dar paz entre los hombres, han de ser los desarrollos tecnológicos, invocando a nuestro José Martí. Yarina, para ir cerrando un poco la discusión, cuando se habla de desarrollo económico y desarrollo social, ¿podrías darnos algunos ejemplos de usos de inteligencia artificial que logren este cometido? O sea, pensando más allá de grandes sistemas desarrollados por grandes corporaciones que permiten eficientar la toma de decisiones, ¿habrá algunos ejemplos en la región cuyo uso de inteligencia artificial haya derivado en un tipo de desarrollo económico o social? Por ejemplo, las aplicaciones de control de pandemia que algunos gobiernos utilizaron, no lo sé, ¿podrías darnos algún ejemplo? Bueno, yo creo que todo lo que podamos hacer en función de la salud es una contribución importante en función de la vida. Y la pandemia nos llevó a una situación de buscar dentro de nuestras propias reservas la manera de supervivencia en un escenario muy difícil de incertidumbre, que es uno de los temas que viene a resolver una de las cuestiones del uso de computación inteligente, es decir, trabajar en entornos altamente de incertidumbre, y es decir, el poder medir, por lo menos voy a hablar de nuestra experiencia, que es la que conozco, la constitución de un equipo multidisciplinar, y con esto lo quiero enfatizar, un equipo multidisciplinar a nivel país, conducido por nuestro presidente, que diariamente recibía información y trazaba pautas, pero donde se logró un modelo de análisis de información cuya responsabilidad la tenía el centro de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Ciencias de la Computación, y que nos permitió incluso saber al ciudadano común diariamente cuál era la perspectiva de casos, cuáles eran los casos que se iban complicando, cuáles eran los casos que salían de la complicación, cuál era la perspectiva incluso que por la cantidad de personas que estaban infectados podían entonces, es decir, eso fue un modelo matemático que se logró y que hoy por hoy sigue utilizando, y que es nuestro referente también para, por una parte, llegar a la decisión de que la carrera de ciencias de datos hay que aperturarla, y que ya se ha trabajado muchísimo, y que próximamente en la propia Universidad de La Habana va a haber
la carrera de Ciencias de Datos, porque enfrentar esto, desarrollo económico social, es plantearse una visión sistémica y holística de utilización de las tecnologías que transitan necesariamente por la capacidad que tienen que desarrollar los estados de contar con, valga la redundancia, las capacidades humanas de personal preparado para gestionarla, para contribuir a su desarrollo, para investigarla y para transmitirla en términos de conocimiento a el resto de la ciudadanía. Y entonces eso es un esfuerzo que el Estado tiene que dimensionar, planificar y ejecutar. Es decir, instalar capacidades humanas para trabajar, que tiene que ver con el tema de las competencias y las destrezas y las habilidades que hay que desarrollar en diferentes ámbitos del desarrollo. Yerina, muchas gracias. Hace un momento, cuando hablabas de cultura de paz, no puedo obviar el uso de inteligencia artificial para las armas de destrucción masiva, que es un tema planteado también ante organismos internacionales, que despertó una preocupación de la comunidad internacional y que ha tenido una pausa precisamente por la pandemia. ¿Cuál es tu opinión de este tipo de desarrollos? Bueno, en mi opinión, yo primero afiliada a una cultura de paz. Y la cultura de paz nos tendrá que llevar también a una cultura de la erradicación del uso armamentista para resolver nuestros diferentes. Es decir, eso como un principio. Y por lo tanto, pienso que si esa debe ser nuestra proyección, cualquier mirada desde el punto de vista de la inteligencia artificial no debe ser favorecida. Es decir, está dentro de nuestra posición ética de que el desarrollo también lleva consigo la posición de que todo es posible, pero hay cosas con las que no vamos a hacer nada. Entonces, esta sería mi postura. Pues muchísimas gracias, doctora Yerina Moroso. Es un tema sin duda muy interesante. Tenemos sobre la mesa un desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial, una adopción mucho más aceptada en el sector privado que en el sector público. En algunos países se ha perdido la oportunidad de maximizar los beneficios que da la inteligencia artificial y en otros, pues también se ha adoptado de manera rápida, sin cuestionarnos, algunas salvaguardas que garanticen la dignidad de las personas. Entonces, creo que la pregunta que queda sobre la mesa es relevante, un poco hablando de límites de la tecnología, del desarrollo tecnológico, ¿dónde está la persona? Y si la persona debe servir justo a estos desarrollos o tendría que ser la técnica una herramienta más para el desarrollo humano. Creo que el tema de protección de datos también abre un granito en esta discusión, porque justo de eso va el asunto. La materia prima de la inteligencia artificial es la información y dentro de esa información evidentemente hay datos personales, por lo que será motivo de preocupación y de ocupación en las agendas de los países tomar en cuenta esto. Por ejemplo, Yerina, en el caso de México, la ley de datos del sector privado ni del sector público aborda específicamente el tema de inteligencia artificial, no se aborda de manera particular cuestiones que establecen desafíos jurídicos a partir del desarrollo tecnológico y creo que en algunos casos particulares se tendrá que generar estos nuevos mecanismos legales, por ejemplo, en el caso de los derechos a no someterse a decisiones automatizadas a partir de la inteligencia artificial o el derecho que pueda tener la persona para solicitar la intervención de un humano si hay una decisión automatizada que afecta su dignidad como persona. Son dos figuras legales que no están reconocidas en el marco jurídico mexicano y que pues también quedan sobre la mesa. Y un punto simplemente para cerrar esta extraordinaria charla es el tema de los datos abiertos y la preocupación urgente de que los estados-nación generen información de calidad que pueda servir para la inteligencia artificial y para la toma de decisiones mucho más acertada. Creo que es un compromiso internacional de la región, toda la política de datos abiertos y que en esa medida se podrán desarrollar algoritmos y modelos matemáticos mucho más específicos que reflejen la problemática y la realidad social y económica de los países en América Latina. No encuentro palabras, Yerina, para agradecerte la generosidad de estar aquí, tu tiempo, el que quieras compartir con una nueva audiencia
pues estos conocimientos y estos puntos de reflexión necesarios cuando planteamos desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. Gracias infinitas, querida amiga, colega de muchos años, por tu tiempo y por estar hoy en el CIDE. Desde la División de Estudios Jurídicos hacemos esta transmisión. Muchas gracias. Yo les doy las gracias y les agradezco infinitamente la invitación. Gracias, hasta pronto.